Surgió de la parte científica que se descubrió que en realidad las neuronas sí se regeneran. Bueno, mi nombre es Alfredo Macrade, Sí. yo soy psicólogo y mi experiencia en el trabajo con las problemáticas de las adicciones y con las personas que tienen ese tipo de sufrimiento vinculado a lo propio y también a lo social, porque a veces son fenómenos que no solamente se restringen a lo que le pasa a uno, sino que por la característica que tiene lo que ocurre, por la cantidad y por el tipo de sociedad, son problemas que tienen que ver con uno y también generan como algún efecto en lo social, ¿no? En ese sentido son problemas raros porque son especies de enfermedades que no solamente tocan a la persona, sino que también tocan a su entorno y a la sociedad y a la cultura globalmente. Por eso te decía que yo arranqué a trabajar con este tema hace 24 años más o menos. Arranqué como operador terapéutico. Sí, Eso es una figura que en los centros de internación de la problemática de adicciones es alguien como que acompaña al paciente y al circuito de la organización de la internación todo el tiempo. El operador socioterapéutico como que tiene la oportunidad de vivir el tratamiento de las personas bien de cerca, puede ser. Y uno está muy ahí. Yo me acuerdo que había en un lugar que trabajé, nos alternábamos los fines de semana y había fines de semana que estabas el sábado, el domingo y salías el lunes a la mañana. Entonces eras un poco el organizador, pero también compartías vivencias, todas las sensaciones que se producían los domingos cuando venía la familia, por lo cual sí, uno la vive, pero no desde un lugar muy lejano, sino como muy cerca de las sensaciones y los sentimientos que tienen los pacientes o los chicos con los que está uno. Es un lugar como muy de cercanía, digamos, no es un lugar lejano, no es un lugar típico del profesional en salud, sino que es un lugar bastante atípico porque compartís un montón de vivencias. Que eso es necesario para lo que trabajamos nosotros, a lo mejor no es tan necesario en la cuestión médica, donde por ejemplo un cirujano es mejor que no sepa mucho de la historia del paciente, porque tiene que someterlo a una operación, ¿no? Trabaja mecánicamente. En cambio uno es muy bueno que sepa la historia y a la vez de saber algo del otro uno va aprendiendo algo de sí mismo. Me acuerdo de algunas experiencias, pasó hace bastante tiempo, pero algunas cosas no, experiencias con algunos pacientes o circunstancias graciosas y algunas dolorosas no las olvido. Fue una buena experiencia. Fue en un centro de internación el primer trabajo y hace 20 y pico de años donde se trabajaba de otra manera, ¿no? Con el tema de las adicciones estaba culturalmente era otra cosa, socialmente la justicia y lo penal tenía una influencia mucho mayor. Había pacientes o chicos que estaban internados obligatoriamente, cosa que después fue cambiando, pero en ese momento se tocaba un poco más que ahora la cuestión vinculada como al delito y a las adicciones. Después cambió, en los 20 años que pasaron en el medio, es un fenómeno que cambió porque no hay una relación directa entre delincuencia y problemas de consumo de drogas, y porque por otro lado tampoco los tratamientos son los mismos, ¿no? Pero bueno, mi inicio fue ahí como operador y después hice como una trayectoria vinculada a los CPA, trabajando como psicólogo de los centros en ese momento de prevención y asistencia de adicciones, después de director de 1 o 2, después me fui a la región que en salud se llama séptima A y B, que es Matanza y la zona de Luján. Trabajé un tiempo en Oppendorf, que es un lugar como bastante impresionante. Es un lugar muy grande con muchos pacientes. Es como fue construido en 1901 con una idea de que los locos tenían que ser recluidos lejos de la ciudad y armar como algo que sea similar a una ciudad. Entonces Capital Federal construyó en Luján este tipo de
de instituciones sobre 40 hectáreas, muchos edificios con una plaza, una clínica para los pacientes que enfermaban, muchos pacientes. Es impresionante porque es entrar en una ciudad distinta, pero solo la habitan los locos y quien los atiende. Actualmente la tendencia va para el lado no de la reclusión, sino de la inclusión de ese paciente en el marco común, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Y en ese hospital Open Door, sí. ¿Salud mental se trata y también adicciones? ¿O? Sí, ahí había muchos pabellones, cada pabellón tiene 50 pacientes, había muchos pabellones de salud mental en general y había 2 que trabajaban con el tema de adicciones, uno solo con adicciones y otro con adicciones combinado con algún trastorno mental más severo. Pero se trabajaba como muy fuertemente y bueno, iban a parar ahí los pacientes que socialmente eran considerados más graves. Sí, sí, sí. ¿Las adicciones tienen algún tipo de relación con lo que es la salud mental o la enfermedad mental? Sí. Las adicciones, por lo menos como lo entiendo ahora, después de un tiempo de experiencia y finalmente desde el rol que estoy ocupando ahora como director de salud mental y adicciones en Brown, que me enseña mucho a repensar las cosas, yo diría que las adicciones y muchas enfermedades mentales son formas de manifestación del sufrimiento. Es decir, no define qué le pasa a una persona, cuál es su cuadro psicopatológico. Eso es una de las partes que se combina con otra parte que es el nivel de sufrimiento y alegría que experimenta, ¿no? Sí. Entonces alguien sí. puede estar como en términos mentales fuertemente enfermo, pero en términos sociales, familiares, estar muy contenido y esa persona transita su enfermedad bien. Puede haber enfermedades mentales que son más leves, pero en un marco de pérdida de lazos sociales la persona queda aislada y sufre muchísimo más que aquel que tiene una enfermedad mental más grave, pero no está contenido por la red social en donde se sitúa. Las drogas, en principio, tienen las drogas entendidas como sustancias psicoactivas, es decir, las drogas no médicas, sino estas drogas que alteran los niveles de conciencia y generan como efectos no esperados en la persona. Son sustancias que pueden tener efectos sobre las personas. Lo más importante para nosotros y para el enfoque actual es qué lleva a una persona a apoyarse en drogas, qué hace que una persona deje de apoyarse en drogas, si el apoyarse en drogas es una decisión libre o está condicionada socialmente. Es decir, uno también con este tema de las drogas fue saliendo de la idea de la droga como sustancia para hablar de la problemática de las adicciones, en donde se puede instalar cualquier tipo de sustancia. Si uno tiene cierta sociedad condicionante y un tipo de subjetividad que va hacia un lado, uno se puede hacer adicto no solo a las drogas psicoactivas, sino quizás al trabajo o a distintas cosas que socialmente no están mal vistas, pero hechas en exceso generan un déficit en la persona. Por eso no hablamos tanto de las drogas y el drogadicto, sino de problemáticas de sufrimiento que se vehiculizan vía un síntoma como es el consumo de droga o la anorexia o la bulimia o la violencia familiar. Distintas formas de manifestación del sufrimiento humano o de la carencia existencial que por momentos tenemos y buscamos cubrirlo aunque sea con cualquier cosa. ¿Cuál sería el problema de la cultura, el paradigma sociocultural que estamos atravesando en relación a las drogas? ¿No? Y yo creo que como que engancha mucho en la modalidad de producción y consumo capitalista, ¿no? En donde cualquier cosa puede ir al lugar de ser consumida, digo, desde pequeños objetos que prestigian a la persona que los consume hasta objetos más de corte farmacológico. Creo que en la sociedad de marco capitalista, donde la valoración de la persona es en función de lo que tiene y de lo que accede y de lo que consume en última instancia, no va a ser como muy posible disminuir el problema de las adicciones.
Creo que hay algo del marco socioeconómico y cultural que condiciona bastante. El capitalismo condiciona. Uno es feliz cuando tiene tal o cual cosa, cuando consume tal o cual producto, y las drogas que nosotros conocemos, para colmo, generan un efecto biológico como que altera mucho la cosa, ¿no? Incluso a diferencia quizás de los objetos del mercado, en donde el mercado lo que produce es que vos te compres algo y que lo quieras cambiar rápidamente, es decir, produce que uno se aferre a un objeto, pero también que uno lo cambie. Con el tema de las drogas, yo tengo pacientes capaz de 50, 60 años que han consumido cocaína toda su vida, y en ese sentido se han mantenido bastante fieles a su consumo. Es decir, es un objeto del mercado que tiene ciertas características particulares que hace que no se puede dejar. Ciertos pacientes no. Algunos sí, pero algunos no pueden dejar por su propia voluntad y en condiciones de normalidad, aunque quieran ese tipo de consumo. Y sí, creo que ciertamente sería complicado para una persona que no tiene ningún tipo de apoyo familiar, social, ¿no? Barrial, Sí, poder dejar algo que rompe con su voluntad, ¿no? claro. Pero en este caso, ¿hay algún tipo de actividad que pueda realizar la familia, el paciente, el barrio entero, si lo desea, como para poder ayudar a su comunidad? Sí, claro, sí. Bueno, un poco algo que conversábamos hoy en la mañana, me parece como que es bastante clave, que más allá del problema psicopatológico en sí, o de la cuestión más de diagnóstico médico, psicológico, que puede ser, tiene un problema de consumo, lo que genera, lo que genera un abandono del sufrimiento y una ganancia de la felicidad son los niveles de lazo e interacción saludable que puede establecer una persona. Es decir, podés tener problemas de droga, pero es distinto si no te dejan tirado. Claro. Podés tener problemas de droga, pero es distinto si, aunque sea, conservaste cierta relación al club. Podés tener problemas de droga, pero aunque sea de los 4 amigos de consumo, uno te quiere y te hace zafar un poquito. Es decir, lo que define ahí es los vínculos que tiene esa persona con su comunidad, con su barrio, con sus amigos, con su familia. Y hay sociedades que son menos nocivas o que son más sanas en el punto del acompañamiento del que sufre. No es lo mismo, hay sociedades que respecto, por ejemplo, no solo al que sufre, sino respecto a la muerte, tienen distintas formas de afrontarlo. Sí, sí. Uno no es lo que la droga hace en uno. Yo creo que uno, respecto a eso, como familiar, como amigo, en principio tiene que desestigmatizar, y esto quiere decir hablar normalmente, no dar vuelta, ¿no? Decir, che, bueno, me parece, me dijeron, esa es como casi la peor. Cuando un padre le dice a su hijo, che, me dijeron que fulanito se droga, entonces vos no estarás. No, hay que ir de frente. Che, me parece que estás mal con este tema, o me parece que estás en esto y no creo que te haga bien, yo pienso esto, mi experiencia es esta, te ayudo. No me pasa nada. Bueno, cuando pienses que es necesario, te ayudo, y estar como muy encima y hablar como bien de frente. Esa es la mejor manera de diagnóstico. Hablar como bien de frente. Y por otro lado, como proponerle quizás a esto como receta general, no solo respecto al que tiene problemas de adicciones, pero como recuperar ciertos valores culturales de la propia familia, del propio barrio, del propio distrito, en este caso como hablas de Almirante Brown. Sí, sí. Es decir, que bueno, cada uno tiene una historia, cada familia tiene su historia, cada barrio, Sí. y cada localidad también. Y cuando uno se agarra de mojones de su historia, se siente un poco mejor. Y eso hace que uno empiece a dejar aquello que lo obnubila. Es decir, hay que reconstruir la historia de uno, hay que afrontar la historia. Claro, te contrapondría, puede ser que hay ciertas cosas que uno al no saberlas le cuesta imaginarlas si no las practique. Claro. Pero con esto de los valores, yo creo en el valor del sobreponerse y de la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que para estar firme en sus valores, primero hay que haber sufrido y hay que haber en un punto capaz que claudicado de los propios valores. Es decir, creo que el valor más fuerte es cuando uno se cayó y se levantó. Claro. No que nunca se cayó, sino que se cayó. Se hizo pelota y se levantó. Ese resistió, y ese puede transmitir algo. Porque no te la habla desde los libros, te la habla desde lo que vivió, desde que
sufrió y se recuperó y te dice, che, se puede estar mejor y yo estuve tan mal, ¿no? Digo, eso sería el poder resistir. Sí, hoy día como director de salud mental y adicciones de nuestro partido estás llevando adelante algún proyecto en particular como para abierto a la comunidad. Sí, sí, nosotros tenemos un poco una idea rectora que es que la salud mental no se encarga únicamente de la población que tiene un trastorno mental visible, Sí. sino que se encarga del total de las personas, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos como desarrollando una idea de que haya una red ampliada en donde el que viene a pedir un psicólogo tenga el psicólogo, pero aparte el psicólogo le puede decir, bueno, pero anda a un taller y anda a este espacio de tango y anda a tal grupo y anda a tal otro, de manera de tener una idea de la salud mental que tiene que ver con la cantidad y la calidad de vínculos que tenga una persona. Claro, como que un poco saldríamos de la típica idea de psicólogo, psiquiatra, pastillas, ¿no? Claro. En mi casa, algo como bien Sí, oscuro. eso la experiencia nos viene demostrando que esos pensamientos hegemónicos solo ayudan como a contener en muchos casos, pero no ayudan a recuperar a la persona. Muchas veces tranquiliza y son necesarios, no digo que no sean necesarios, pero no alcanza para aspirar a la felicidad. Simplemente eso hace que si hay ciertas ideas que no corresponden mucho a la realidad, la persona deje de tenerlas. Pero que la persona sea feliz necesariamente implica lo social. Por eso, bueno, nosotros venimos como apuntalando esta idea rectora en las 30 unidades sanitarias donde tenemos trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, de manera que el tratamiento no sea solo la consulta, sino que esa persona participe activamente de la sociedad en la que se encuentra. Después, en el tema de adicciones concretamente, tenemos como un trabajo fuerte que se desarrolla en escuelas, con gabinetes de escuela y con alumnos, transmitiendo una idea de los valores que pueden sostenerlo a uno. A veces, hace unos años se hablaba de valores preventivos. Y esto está bien, pero también hay otra forma de pensarlo que también está muy bien, que aparte de los valores preventivos, uno lo que hace es fortalecer las capacidades que tiene la persona para resistir al marco que a veces propone el problema de las adicciones. Es decir, no solo se trata de prevenir, sino de fortalecer a la persona en aquello que la persona necesita ser fortalecido. Y bueno, si gana seguridad en eso, por añadidura su mundo va a andar mejor. Y lo de las drogas mejora. Es decir, yo no te diría, vení conmigo y no te drogues. Yo te diría, si vos tenés ese problema, vení conmigo, hagamos tal trabajo, te ayudo en esto, en lo otro, ¿qué te interesa a vos? Apostando a que si vos te fortaleces, esto va a ser menos necesario para vos. Tenemos entendido que además vienen trabajando fuertemente con padre Pepe Di Paola. Sí, sí, sí. Exponente. Es como, una persona interesante, es uno de los incuestionables, ¿no? Porque uno muchas veces como que tiende a decirle al otro, bueno, vos profesás tal cosa, pero no la practicás. Claro. Y respecto a él, su voto de pobreza, su acción con las drogas, su no claudicar en relación a luchar contra toda la sociedad que está mal y contribuye al consumo, es bastante innegable, ¿no? Incluso a riesgo de su propia vida, el tipo no afloja. En ese sentido lo valoramos mucho, por eso ahora el 5 va a haber una charla donde va a estar el presente. Este viernes. Sí, este viernes. Dentro de 2 días. Dentro de 2 días. Dentro de 2 días, muy bien. Así que agendarlo. Desde ya están invitados. Muchas gracias. Estaremos presentes. Eso espero. Sí, por y supuesto. Bueno, y veremos ahí qué se va generando, ¿no? La verdad que... ¿A qué hora sería? Esto es a las 3:30, en lo que era el viejo cine de Bursaco. Yo ahí vi algunas películas cuando era chico, ahora es un centro cultural. Sí. Este viernes 3:30 arrancamos la actividad ahí, que tiene como una característica, bueno, va a haber alguna presentación, una charla de prevención, la participación capaz de varios funcionarios municipales saludándolo, y en el cierre va a haber una orquesta de tango. Sí. Porque para nosotros todo lo que genere niveles de felicidad
como aprender algo de la prevención de adicciones, pero también compartir con otros y estar en un número artístico, contribuye a la salud mental. Salud mental no es ir al psicólogo, salud mental es estar en escenas que uno se siente interesado, y la salud mental, por ejemplo, si alguien está sufriendo en el trabajo, no es que, por ejemplo, uno tiene que ir al psicólogo para aguantarse lo que no anda bien en el trabajo. No, uno va al psicólogo para aprender a transformar y que ese sea un buen ámbito que le dé a uno salud mental, ¿no? Es decir, la idea de la salud mental es que uno no se acostumbre, sino con sana rebeldía pueda plantear las cosas y modificarlas. Unas palabras de cierre. No, quizás que... Vos pensás que este video lo va a estar viendo toda la comunidad de Almirante Brown. Tu oportunidad, realmente tu oportunidad para tener un acercamiento directo y frontal. Así que sí. No, como palabras de cierre, que nos acompañen, que nos vayan acompañando y que la idea de lo que hacemos sea como una idea colectiva, que pueda ser modificada, corregida, aumentada, siempre con un espíritu de que bueno, lo que uno sabe sirve hasta ahora y mañana es necesario agregar algún nuevo saber, algunas nuevas experiencias, nuevas prácticas. Que uno sea muy plástico en eso también es saludable, hace bien a la salud mental. Por lo cual quien esté viendo esto y se le ocurra que pueda colaborar en algo, que venga, que colabore, que nos ayude a pensar, que nos ayude a hacer, y nosotros también nos vamos a ver beneficiados haciendo cosas por los otros. Buenísimo. ¿Dónde podrían encontrarlos? Estudiantes, digo, vecinos, profesionales. En cualquier CAPS nosotros están los profesionales de nuestra área, en la dirección donde todos los días trabajamos cotidianamente, en Cerretti y Rosales, pueden venir a buscar, preguntar dónde está la gente de salud mental. Bueno, ahí se reunirán con Nico, con algún otro, para conversar, para ver. No solo hay que ir hacia los otros cuando uno necesita algo del otro. A veces sería piola que uno venga a ofrecerle algo al otro. En ese sentido, capaz que algún tallerista, algo que hace alguien, dice, bueno, yo esto que hago quiero mostrárselo a otro y ver si lo entusiasmo. Que ese venga porque lo necesitamos. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Alfredo. Troubles keep calling like they did before. I finally got around to showing them the door. This time I put my foot down.